cómo empezó el proyecto. Bueno, fue un proyecto que tuvo distintos inicios, ¿no? Es difícil ponerle un solo punto de partida porque hay muchas de las cosas que abordo en la película que tienen origen, como cuento ahí, desde que soy chica con un interés en querer recuperar la historia familiar. Pero bueno, podría decirse que en el 2014 empecé a querer conectarme con esa historia. Yo tenía las fotos de mis abuelos en el pueblo y empecé un taller de escritura. O sea, la película no nació tanto con forma de película, sino con forma de proyecto, diría casi de novela, que quedó trunca. Empecé un taller de escritura con Romina Paula y Cintia Dul, y ahí decidí trabajar con las fotos que tenía de ellos en el bosque. Y como venía preguntando un poco de la historia y nadie sabía nada, dije, bueno, lo que no sé lo voy a inventar. Como que un poco empezó por ahí, empecé a escribir como ciertos textos narrativos, donde enseguida surgió la necesidad de que esté presente como una primera persona, que era la mía. O sea, no solo recuperar la historia de ellos, sino como eso, que aparezca una primera persona donde se dialogue entre esa historia y la mía. Entonces, como que un trabajo de 3 años que hice ahí, sin estar pensando en la película, pero que generó como bastante material de ese universo. Y bueno, y después de esos primeros 3 años, por distintas coyunturas, yo estaba justo cursando un seminario documental en la facultad, como influenciada por algunas películas, etc. Dije, esto que estoy haciendo puede tomarlo como una película, y así un poco fue como el primer disparador. El libro, que bueno, es un libro de más de 500 páginas, digo, no era fácil, y decidí elegir empezar por los textos que escribió mi abuelo, que encontré en Google un índice en inglés que decía un poco qué era todo lo que había. Entonces empecé así, con la ayuda del IVO, que es el Instituto Yiddish, que está acá en Buenos Aires, y en un momento, ya no me acuerdo cómo, llegué a esta mujer que tenía traducidos 2 capítulos y que tenía una historia vinculada con el pueblo, pero de acá la verdad es que eso se desarmó un poco, de alguna manera, la generación de mi papá. Algo como que busca la película que tiene que ver con hacerse preguntas, ¿no? Sobre ciertos como también relatos más hegemónicos, y como que buscar de alguna forma tratar de ponerse en el lugar del otro o de otros relatos y no dar por sentado algunas cosas de las que recibimos. Y creo que tiene que ver con ser como la generación del medio, o sea, entre la historia de mis abuelos y mi generación. Algo también por lo que empecé la película tenía que ver con como cuando caí en la cuenta que mi papá nació 2 años después de que mis abuelos llegaron acá, habiendo vivido todo eso, y se crió en esa casa en Yiddish, y era como cómo habrá sido vivir en esa casa, o sea, qué experiencias o cómo te vas moldeando como tu identidad, y se traduce un poco en ese silencio que yo percibía siempre. Me emociono verlo a alguien emocionada. Como que es algo muy físico también, de darse cuenta de que había algo que cargaban en el cuerpo. Yo lo vi más en mi papá porque, conviví con él. Mi tío, desde que yo nací, vive afuera, entonces teníamos otro tipo de vínculo, pero que creo que los dos lo llevan a su manera, y que los dos fueron muy colaborativos a la hora de hacer la película y de contarme. O sea, son como bastante herméticos, pero también hablan por otro lado, o sea, no es que no, pero creo que tiene que ver con eso, con esa necesidad de avanzar y de vivir una casa que les da esa carga. En el ámbito escolar o estatal, cuando en verdad cuando planificamos el viaje a la escuela, el viaje a Polonia, yo sabía que que nos habíamos contactado desde antes, y que nos iba a recibir el alcalde y que querían que vayamos a la escuela, pero no sabía mucho qué iba a pasar ahí, y de pronto llegamos a la escuela y nos habían buscado como todas las veces que en todas las actas aparecía el apellido, y empezaron a leerlo con el alcalde ahí, todo lo que se ve en la película, y de alguna forma era entrar a la historia desde otro lugar, ¿no? Como esta cosa más de cómo el Estado como que moldea también lo que está pasando ahí. Era un pueblo que tenía eso como completamente como mayoría de personas judías, pero dentro de una escuela pública, o sea, yo hacía en la escuela pública, entonces como que ahí había también este diálogo en que no era solo, como digo en la película, solo Stock, sino Stoczek, y qué pasaba ahí. Eso fue como bastante impactante también de ver. Sí. Se resignificaba, y la reacción también del público estaba muy atravesada por eso. Yo creo que es como, por otro lado, muy necesaria para generar una discusión en este momento, sobre todo.
Es difícil también, como que es como un contexto muy difícil para hablar de este tema, pero por otro lado siento que es una película que abre las puertas a poner sobre la mesa esas preguntas también. Un punto con la película, o sea, está buenísima la conversación que se genera a posteriori, y a la vez es como, bueno, parte del recorrido que se hace en la propia película. En un momento que tenía, los 4 abuelos venían de Polonia, del lado de mi mamá también, no sabía polaco, no sabía yiddish, pero sabía hebreo, como por qué. O sea, obviamente hay un montón de razones y también es parte de mi identidad, todo eso, pero como que había algo de decir qué pasó en el medio, porque fueron decisiones que se fueron tomando y que hicieron que yo no pueda eso, conectarme con la historia de mis antepasados, que seguro tenían una identidad judía muy distinta a lo que hoy entendemos como identidad judía. Porque además eran polacos. Después cuando yo viajé a Polonia y me hospedé, por ejemplo, en un viaje que hice con mi hermano, nos hospedamos en la casa de una familia polaca que todas las mañanas nos cocinaban vareniques para desayunar, que era lo que cocinaba mi abuela, pierogis son allá, y era como, esto no era una comida judía, era una comida polaca, o de la región, y entender que mis abuelos también habían sido polacos, no solo judíos, pero había ahí como un diálogo y que hasta el día de hoy también en Polonia hay como una influencia de los judíos que vivieron ahí. De los grandes cambios que la propia película generó. Primero, no había documentos de mi familia, o decían que no había documentos de mi familia. Yo cuando viajé, o sea, que se ve la película, como fue la primera vez que yo viajé, y volví con un montón de documentación que encontré, que no es que era el objetivo principal de la ciudadanía, pero estaba. Y estaba eso en el aire de esa cosa de nosotros no queremos ser esto, y a mí me habían tratado muy bien, o sea, fueron los mejores anfitriones que tuvimos a lo largo de todo el viaje que hicimos, muy hospitalarios, muy con ganas de contar de esto, de que buscaron en la escuela, o sea, con muchas ganas de conectar con esa historia. Entonces yo lo resignifiqué de otra manera, y cuando se lo conté a mi papá, de alguna forma él también me dijo que como que eso lo reconciliaba con esa historia, y después justo mágicamente aparecieron los documentos que faltaban. Ahora yo soy polaca, mi papá es polaco. Mi papá, de hecho, él nunca... Yo empecé sola el trámite, después mi hermano se sumó, y como pocos días antes de que había que hacerlo fue como, bueno, tal vez sí, quiero también mi papá, y como que era algo muy simbólico más allá del pasaporte, el hecho de que él tenga ganas de ser polaco también. Entonces yo tengo una visión de Polonia que es hermosa, o sea, para mí fue buenísimo poder como traer otra mirada de eso que nos habían contado. Mi abuela una sola, y uno de los hermanos de mi abuelo ya estaba en Argentina desde antes, pero todos los demás no, y sus padres. Mi familia materna vino antes de la Segunda Guerra, vinieron como en el periodo de entreguerra. Gracias. Gracias.